Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un tema candente, un tema que literalmente enloqueció a todo el mundo. Si ya leyeron el título, saben de qué va la cosa. Kerem Bürsin. Y no cualquier cosa. Su confesión de amor. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles, vamos a analizar cada palabra, cada gesto, ¡ay, Dios mío!, cada suspiro. Porque, ¿quién no ama a Kerem Bürsin? El hombre es pura miel, carisma y talento, obviamente. Y cuando él habla, cuando él revela algo tan personal, la internet explota. Literalmente. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba informativa, no puedo dejar de pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre hay noticias jugosas, chismecitos y análisis interesantes sobre el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, dejen sus likes si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño. Su apoyo es muy importante para nosotros. Bien, ahora sí. Agarren sus snacks, pónganse cómodos y prepárense. Porque vamos a hablar de la confesión de amor de Kerem Bürsin que nos dejó a todos en shock y suspirando. La noticia saltó a la luz como un rayo. Los medios, las redes sociales, todos los portales de chismes, todos hablando de lo mismo. Kerem Bürsin, nuestro adorado galán turco, reveló algo muy importante, algo que involucra a su corazón, a sus sentimientos, a su amor. Y como era de esperarse, la reacción fue masiva. Fanáticos de todo el mundo se volcaron a internet para enterarse de los detalles. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? ¿A quién le dedicó estas palabras? ¿Qué tipo de amor estamos hablando? Tranquilos, porque no los voy a hacer esperar más. Resulta que Kerem Bürsin, en una entrevista, sí, en una entrevista que ya es histórica, habló sobre el amor, sobre sus sentimientos, sobre cómo ve las relaciones, y para sorpresa de muchos, reveló una faceta suya muy romántica, muy profunda. No se esperen que haya nombrado a alguien en específico. No es ese tipo de confesión, al menos no en la forma que pensamos. Pero la manera en que habló. La forma en que describió el amor, fue suficiente para que todos nos derritiéramos. Él, con su voz grave y su mirada penetrante, comenzó hablando sobre la importancia de la conexión emocional en una relación. Dijo que para él el amor no se trata solo de atracción física, aunque, claro, eso también es importante. Sino que el verdadero amor reside en la conexión profunda, en la comprensión mutua, en la capacidad de comunicarse sin palabras. ¡Ay, Dios mío! Me derrito. Luego siguió describiendo cómo el amor lo inspira, cómo lo motiva a ser mejor persona. Dijo que el amor le da fuerzas, le da alegría, le da todo. Y al escuchar sus palabras, uno se da cuenta de que este hombre realmente cree en el amor. Y eso, amigos, es muy sexy. Pero, aquí viene lo interesante. Kerem Bürsin no solo habló de un amor romántico en el sentido tradicional. También habló sobre el amor en general. El amor por la familia, el amor por los amigos, el amor por el trabajo, el amor por la vida. Y eso, me parece, es algo muy importante. Él recalcó la importancia de rodearse de personas que te quieren, que te apoyan, que te hacen sentir bien. Habló sobre la necesidad de valorar las pequeñas cosas, de apreciar cada momento, de vivir la vida con pasión. Y todo esto, amigos, es parte de su confesión de amor. ¿Por qué? ¿Qué es una confesión de amor si no es una declaración de lo que uno siente? Y Kerem Bürsin, al hablar de esta manera, al compartir sus pensamientos y sus sentimientos, nos está mostrando su verdadera esencia. Nos está mostrando su lado más vulnerable, su lado más humano. Y eso, créanme, es algo muy valioso. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las frases que usó. Porque cada palabra que Kerem dice, cada frase que expresa, esconde un mensaje. Por ejemplo, cuando dijo que el amor es una conexión profunda, está hablando de una relación basada en la confianza, en la complicidad, en la honestidad. No es solo cuestión de una atracción física pasajera, sino de un vínculo emocional duradero. Y eso es algo que todos buscamos. Cuando dijo que el amor lo inspira a ser mejor persona, nos está mostrando que el amor es un motor, un impulso, una fuerza que nos empuja a crecer, a evolucionar, a superar nuestros miedos. El amor para él no es solo un sentimiento,
sino una herramienta para el desarrollo personal. Y cuando habló sobre la importancia de valorar las pequeñas cosas, ahí es donde radica la verdadera magia. Porque muchas veces nos enfocamos en lo grande, en lo espectacular, en lo superficial. Y nos olvidamos de disfrutar de los momentos sencillos, de las pequeñas alegrías que nos regala la vida. Y Kerem Bürsin nos recuerda eso. Pero volviendo a la pregunta que todos nos hacemos. ¿A quién le dedicó estas palabras? ¿Hay alguien especial en su vida? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Kerem no nombró a nadie en concreto. No dijo estoy enamorado de. Pero la forma en que habló, la intensidad de sus palabras, la sinceridad de sus sentimientos, nos da a entender que sí, que hay amor en su vida. Ya sea un amor romántico, un amor platónico, un amor familiar, o todos a la vez. Y sinceramente creo que eso es lo más bonito. Porque no necesitamos saber a quién ama para saber que ama. Lo importante es que él crea en el amor, que valore el amor, que viva el amor. Y eso, amigos, es suficiente. Y bueno, como era de esperarse, la reacción del fandom fue explosiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes, de vídeos, todos hablando de la confesión de Kerem Bürsin. Las fans, enamoradas como siempre, expresaron su admiración por él, por su sensibilidad, por su forma de ser. Y bueno, algunos también especularon sobre a quién podrían estar dirigidas esas palabras. Es normal. Pero en definitiva, creo que lo más importante de todo esto es que Kerem Bürsin nos recordó la importancia del amor. Nos recordó que el amor es una fuerza poderosa, que nos puede transformar, que nos puede hacer felices. Y en un mundo tan caótico como el nuestro, eso es algo muy valioso. Y ahora, permítanme darles mi opinión personal. Yo creo que Kerem Bürsin es un hombre extraordinario. No solo por su belleza física, por su talento como actor, sino por su forma de ser, por su personalidad. Es un hombre inteligente, sensible, comprometido, y eso es lo que lo hace tan atractivo. Y esta confesión de amor, me parece, es una muestra más de su autenticidad. Nos está mostrando su lado más vulnerable, su lado más humano. Y eso, créanme, es algo muy, muy admirable. Así que, mi gente, ¿qué les pareció esta confesión? ¿Ustedes también quedaron enamorados? ¿Creen que hay alguien especial en su vida? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten. Y bueno, para no extendernos más, creo que ya hemos analizado lo suficiente esta bomba informativa. Hemos desmenuzado cada palabra, cada gesto, cada suspiro. Hemos suspirado, hemos soñado, hemos amado. En resumen, Kerem Bürsin nos regaló una confesión de amor que enloqueció a todos. Habló sobre la importancia de la conexión emocional, sobre el poder del amor, sobre la necesidad de valorar las pequeñas cosas. Nos mostró su lado más vulnerable, su lado más humano. Y en definitiva, nos recordó la importancia del amor en nuestras vidas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarnos en este análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por favor compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman a Kerem Bürsin. Hagamos que este vídeo llegue a todos los rincones del mundo. Y recuerden, denle a ese botón de like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.